Bien, Horacio, me imagino que vendrás después de tus vacaciones con un montón de temas ahí bajo la alforja, así que te escuchamos. Mira, estoy leyendo un libro muy interesante Ujú. de una académica de la Universidad de Chicago que se llama Kathleen Belew, Sí. que el título del libro es traer la guerra a casa, y es sobre el poder blanco y el paramilitarismo en Estados Unidos. Ujú. Es un libro de 2018, es decir, fue terminado 3 años antes de la insurrección del 6 de enero de este año. Sí. Pero explica perfectamente lo que pasó y remonta, digamos, a las raíces de todo este fenómeno a casi 50 años atrás. Fundamentalmente a la guerra de Vietnam, Ujú. a la derrota de Estados Unidos en Vietnam, a la simultánea crisis económica cuando terminan los 30 años gloriosos de la segunda posguerra mundial, Sí. que fue el periodo en el que más creció el empleo y el salario en toda la historia y en todo el mundo, por otra parte. Digamos, son 30 años que coinciden con el ciclo del peronismo en la Argentina, por otra parte, Sí, del claro. 45 al 75. Y esta académica plantea que la derrota en la guerra de Vietnam, sumado a la crisis económica que golpeó a los trabajadores, por primera vez el salario horario decreció, era un fenómeno que no se conocía, que el salario se redujera y aumentó el desempleo, generaron todo un resentimiento en un sector amplio de la población blanca y entre los veteranos de guerra, que se sintieron traicionados por los políticos, y esto, digamos, se manifiesta en la idea de que esa guerra no terminó y que hay que continuarla en casa. Y entonces ex militares, veteranos de la guerra, comienzan a crear campos de entrenamiento, inicialmente en apoyo del gobierno para que cumpliera con algunas obligaciones que no cumplía, por ejemplo, impedir la inmigración clandestina en la frontera sur. Pero luego, con el paso de los años, esto va desarrollando directamente una lógica antiestatal, antipolítica, antigubernativa. Sí. Y Que a su vos ves vez- cómo, digamos, Que a su vez abreva en tradiciones que son, digamos, parte del origen de los Estados Unidos. Por supuesto, Los colonos por norteamericanos tienen esa relación con el Estado muy distinta a la que hubo en América Latina, en las colonias españolas, de una resistencia, ¿no?, a los impuestos, a todo lo que tiene que ver con la autoridad estatal, es muy fuerte. efectivamente. Y además se monta todo esto en una tradición siniestra de Estados Unidos, que es el Ku Klux Klan. Claro. El libro describe en una forma realmente fascinante, con una documentación impresionante, con entrevistas, con notas periodísticas, con documentos secretos del FBI, con las publicaciones de los propios grupos extremistas, cómo fueron convergiendo distintos sectores del supremacismo blanco. Es decir, este sector resentido por la derrota en la guerra de Vietnam, con los que venían del Ku Klux Klan, Ujú. con los neonazis. Cada guerra exterior desarrollada por Estados Unidos tuvo consecuencias internas. Sí. Y por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, era muy claro que había una separación muy fuerte
entre, digamos, quienes habían participado en la guerra, no aceptaban de ninguna manera ninguna relación con los neonazis, que habían sido el enemigo en esa guerra. Ahora, después de la guerra de Corea y después de la guerra de Vietnam, esa diferenciación empieza a difuminarse, a desvanecerse, y entonces es posible que el white power, el poder blanco, el supremacismo blanco, el Ku Klux Klan coincida con los neonazis y empiecen a unirse. Es decir, es fascinante el proceso de cómo, digamos, esto que vimos el 6 de enero, tienen raíces muy profundas. Así es. Muy profundas, muy antiguas. Por ejemplo, uno de los capítulos es la masacre de Greensboro. Greensboro es una ciudad de Estados Unidos, en Carolina del Norte, si no recuerdo mal, sí. Donde hay una manifestación de un grupo comunista, porque, digamos, la radicalización posterior a la guerra de Vietnam también afectó a la izquierda, si bien con un uso de armas muy inferior y sin el grado de organicidad que tuvieron los grupos blancos. Pero, digamos, en los años inmediatos posterior a la guerra de Vietnam también hubo una radicalización de grupos de izquierda. Grupos que provenían de la lucha por los derechos civiles de los 60, que una vez que esa lucha quizás se desactivó un poco, son los sectores, digamos, que no depusieron las armas. Exacto, y da lugar a fenómenos como las Panteras Negras. Bueno, este grupo, además esto se da en el contexto de la polarización dentro del movimiento comunista internacional entre soviéticos y chinos, con lo cual hay también contradicciones internas en ese sector, y una combatividad muy grande por parte de los chinoístas, que atacan pero con palos, con ondas, varias concentraciones de uno de estos grupos supremacistas blancos. Digamos, otro hilo importante para entender el fenómeno es que son absueltos, a pesar de las pruebas que hay de cómo se organizaron, son absueltos por un jurado exclusivamente blanco, lo cual muestra también otro de los hilos que va contribuyendo al surgimiento. Digo, ¿por qué estos tipos que marcharon sobre el Capitolio el 6 de enero se sentían tan impunes y se sentían que no iban a tener consecuencias negativas, que podían hacerlo, que al mismo tiempo, digamos, para el conjunto del público de Estados Unidos y más todavía fuera de Estados Unidos, fue una sorpresa ver eso, digamos, porque rompía con una cantidad de tradiciones y de costumbres y de normas que parecían inmodificables. Y ver, digamos, a este tipo con los cuernos de búfalo y la bandera pintada en la cara, sentado en la banca de un legislador, y ver a la chica esta que se robó la computadora de Nancy Pelosi y después trató de venderla, o el que se sentó en el despacho de Pelosi y empezó a revisar los papeles. Un sentido de impunidad que está avalado por toda esta historia previa. Sí, y por la actitud de muchos de los policías que directamente, en vez de sacarlos, se sacaban selfies o los aceptaban. En el caso de los policías está muy discutido porque, si bien hay claramente algunos gestos de complicidad de ese tipo, también es evidente que estaban absolutamente superados en número, sí, y que no tenían demasiadas posibilidades de hacer nada. Y fíjate lo que acaba de ocurrir en Israel, de una movilización de muchos miles de ortodoxos. Un velorio masivo. En un velorio masivo, y las autoridades decidieron no reprimir, porque eran demasiados. Y otra cosa, digamos, que quiero vincular con esto, sí, es una entrevista que salió en la revista New Yorker a un académico que se llama Carlton Larson,
que es un especialista en la cláusula constitucional de traición a la patria. Interesante. Que, digo, vos recordás que aquí en la Argentina, por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hubo un juez que procesó a Cristina y a su canciller Timerman por traición a la patria. Uh-huh. Esto luego fue revocado por la Cámara Federal, pero, digamos, hubo un juez, el doctor Bloch, que creyó que estaba habilitado, y la cláusula de traición a la patria está tomada en forma prácticamente literal de la Constitución de los Estados Unidos. Y en la Constitución de Estados Unidos está inspirada por lo que fue la guerra de la independencia contra Gran Bretaña. Uh-huh. Estaba destinada a reprimir todo lo que fuera hacer la guerra contra Estados Unidos o ayudar a sus enemigos, que esos son los términos exactos en los que lo dice la Constitución de Estados Unidos. Y ha tenido una escasa aplicación a lo largo de la historia, porque el estándar probatorio para demostrar que hubo, digamos, traición a la patria y la intención de derrocar al gobierno es muy alto. Y este jurista, Carlson, justamente, a lo largo de los 4 años del gobierno de Trump, rechazó, siendo un hombre progresista y no simpatizante de Trump, rechazó la idea de que se pudiera acusar a Trump por traición a la patria, justamente por este estándar probatorio. Ahora, Carlson dice que en este caso del 6 de enero es difícil imaginar un caso que ajuste mejor a la cláusula de traición a la patria. Pero aún así, la necesidad de probar la participación de Trump en esa traición a la patria es muy difícil. Habría que demostrar que él sabía de antemano qué es lo que se proponían hacer, que cuando dijo hay que ser duros y hay que pelear duro para recuperar el país, y yo sé que ustedes lo van a hacer y ahora van a marchar sobre el Capitolio, que él sabía que lo que se proponían era tomar el Congreso y que no era el ejercicio de la libertad de expresión y de un planteo político. Ahora, fíjate vos, en un caso tan evidente como este, que toman el Congreso, que además han puesto una horca en los jardines enfrente del Congreso. Así es. A pesar de eso, este académico entiende que es muy difícil involucrar a Trump en traición a la patria. Y con qué ligereza en la Argentina se acusó a la expresidenta y al ex canciller, nada más que por la firma de un tratado que ni siquiera entró en vigencia. Y para cerrar, vinculando las dos cosas, yo creo que esto invita a una reflexión sobre a dónde conduce esta actitud cerrada de negación de todo gesto que provenga del gobierno por parte de la oposición. Esto, no sé de qué se trata, pero me opongo. Sí. Esta actitud de rechazar absolutamente todo lo que venga del gobierno. Sí, la polarización extrema. Puede ser la semilla de algo como fue en Estados Unidos, esto que acabamos de describir, y hay que estar atento a eso. Es muy peligroso, es muy grave, y en ese sentido me parece que de parte del gobierno hay una actitud de prudencia que no se pliega fácilmente a esa actitud. No todos en el oficialismo, pero digamos de parte del gobierno, de parte del Poder Ejecutivo, hay una actitud prudente al respecto, a pesar de estas actitudes
serviles y peligrosas que se reciben de la oposición. Esperemos que así siga siendo. Así empieza el año 21. Bueno, bienvenido nuevamente Horacio Berbisky. Volveremos a hablar el miércoles entonces, si te parece. Me parece. Chao. Un abrazo muy grande, hasta luego.